Continuamos con el estudio del libro del profeta Zacarías. En esta oportunidad nos enfocaremos en los versículos del 13 al 17. En los estudios anteriores vimos acerca de cómo se cumplieron los 70 años de cautiverio en Babilonia, en el pueblo, y cómo este mismo comenzó a hacerse una pregunta de cuándo llegaría el tiempo de su liberación y su retorno a la tierra prometida o a Jerusalén. Vimos cómo el ángel del Señor hace una pregunta también en el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 12. Entonces respondió el ángel del Señor y dijo: Oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? La pregunta que hace el ángel es la misma que el profeta Daniel comienza a realizarse cuando él lee las escrituras del profeta Jeremías y se da cuenta que se acerca el fin del cautiverio. Se van a cumplir los 70 años del cautiverio y que se acerca la pronta liberación. Lo que hace el profeta es elevar una oración de arrepentimiento y conversión. Lo vemos en el libro de Daniel capítulo 9. Él pide perdón de los pecados que cometieron sus padres y él mismo se integra en esa desobediencia de parte de sus padres, que él reconoce que a causa de ir en pos de otros ídolos, de desobediencia en la palabra, fueron llevados a ese cautiverio. Pero él se arrepiente de todo corazón. Cuando el ángel hace esa pregunta: ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? Obtiene una respuesta, obtiene palabras de consuelo, palabras de reposo. Y estas palabras las encontramos en los versículos 13 y 17, que dice: Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo: Proclama diciendo: Así dice el Señor de los ejércitos, estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sión, y con gran enojo estoy yo enojado contra las naciones que están confiadas. Porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal. Por tanto, así dice el Señor: me volveré a Jerusalén con compasión, y ella será reedificada a mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sión, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Vemos que en el versículo 13 el Señor le responde palabras buenas, palabras consoladoras. Ciertamente el pueblo del Señor fue llevado en cautiverio, pero en el versículo 16 el Señor promete una restauración debido a la compasión y misericordia que el Señor tiene contra su pueblo. En ese versículo promete la restauración. Versículo 17, Él promete que los va a levantar nuevamente, los va a bendecir, los va a hacer rebosar de bienes, dice, y consolará a Sión, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Promete una restauración nuevamente de su pueblo con todas las bendiciones que el Señor les ha prometido. Dios no se había olvidado de su pueblo. Si el Señor se había alejado de su pueblo, era porque el pueblo de Israel necesitaba una disciplina, una corrección, necesitaba una restauración, porque el pueblo se había alejado de Dios completamente. Pero no significaba que Dios se había olvidado de ellos. El profeta Isaías tiene el mismo mensaje, la misma respuesta.
Isaías capítulo 57, versículo 15 al 21 dice: porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habita en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos, porque no contenderé para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí, y el aliento de los que yo he creado. A causa de la iniquidad de su codicia me enojé y los herí, y escondí mi rostro y me indigné, y él siguió desviándose por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al que está lejos, el que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Vemos la misma respuesta que el Señor da al ángel en Zacarías, que el Señor nos va a guiar, nos va a consolar y nos va a restaurar, nos va a dar gozo nuevamente, de júbilo, pondrá alabanza, dice la palabra, nos dará paz y nos va a sanar. Como repito, el Señor se alejó a causa de la desobediencia de su pueblo. Aquí lo establece en el versículo 17 que Él escondió su rostro. Aunque el pueblo siguió desviándose por su mal camino, necesitó una restauración, una disciplina, una corrección. El Señor disciplina a su pueblo y lo hace para que aprendamos, para que corrijamos nuestro rumbo, ya que muchas veces nos desviamos del camino correcto, nos desviamos de su palabra. El Señor, Dios Todopoderoso, Él no tolera el pecado. Él no tolera el más mínimo error en nuestra vida, porque Él es un Dios santo, pero Él nos corrige para que nosotros rectifiquemos nuestro camino y nos volvamos a Él. Por eso el Señor le hace un llamado a un arrepentimiento al pueblo y diciéndole: volveos a mí y me volveré a vosotros. Nosotros tenemos que dar el primer paso de arrepentirnos y convertirnos de todo corazón. Ya vimos que un arrepentimiento genuino no es llorar en consecuencia de un remordimiento, sino que un arrepentimiento, lo vimos tanto en el griego como en el hebreo, es volver, es cambiar de actitud, cambiar de mente, es volver a la casa del Padre, es volvernos de todo corazón al camino de la santidad y la santificación, volver al principio, volver a las sendas antiguas. Todo eso abarca lo que es la palabra arrepentimiento. Gracias a Dios que tiene abundancia de misericordia y nos perdona, pero no significa, hermanos, que pedimos perdón y al otro día hacemos lo mismo. No, la Escritura es clara y dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, él se va a alcanzar misericordia. El Señor siempre está dispuesto a darnos otra oportunidad a través de su gracia y su misericordia. Él nos permite regresar, pero no debemos tomar la gracia de Dios como una licencia para pecar. Eso solo lo hacen personas impías, personas que no tienen temor de Dios. Eso lo vemos en Isaías 57, versículo 20-21, que dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, paz para los impíos. Mi hermano, el impío no tiene paz en su corazón porque no quiere arrepentirse de los pecados y volverse al Señor. Pero aún el Señor les da oportunidad a todos. La Escritura dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un arrepentimiento. El Señor nos está dando una oportunidad no para seguir igual, sino para volver al camino correcto y volvernos de nuestros malos caminos y comenzar a hacer las cosas como Dios le agrada. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice: diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? Mire, el Señor hace un clamor a su pueblo: volveos.
de vuestros malos caminos. Tenemos que regresar. La palabra volver, ya vimos que significa arrepentimiento, volver al inicio, volver a nuestro origen. Este es un arrepentimiento. Pero aquí la misericordia del Señor muestra que dice que Él no quiere la muerte del impío. Pero también en el profeta Isaías, nuestro Padre Celestial nos da ciertas instrucciones que debemos seguir. Isaías capítulo 1, versículo 16 al 20. Pero ese pasaje empieza con lavaos y limpiaos. Dice, vamos a leerlo. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora, razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Mi hermano, aquí nos está dando instrucciones, las primeras instrucciones que debemos seguir nosotros para convertirnos al Señor y arrepentirnos. Después dice la Escritura, lavaos y limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Esto es lo que debemos hacer diariamente, hermano. Debemos renovar nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos habla de que debemos renovar nuestra mente. Y este pasaje nos refiere a Tito capítulo 3, versículo 5, que cuando habla de lavado, de renovar nuestra mente con el agua de la palabra, Tito 3:5 nos establece que es el agua del lavacro, con el lavacro. Recordemos que en el tabernáculo de Moisés, después del altar, el holocausto seguía lo que era el lavacro, donde los sacerdotes lavaban sus manos y sus pies y miraban si en sus vestiduras había alguna mancha, alguna arruga, por lo cual si ellos tenían todas esas condiciones no podían entrar al lugar santo. Por eso ellos deberían mantener sus vestiduras limpias y lavarse. Lo mismo es, nosotros tenemos el lavacro que es la palabra. Y con la palabra el Señor nos limpia, nos purifica y nos hace ver cuáles son las manchas que nosotros tenemos en nuestra vida. Y a causa de eso tenemos la oportunidad de decirle al Señor que nos limpie con su sangre preciosa y nos restaure. Y ya limpitos y consagrados podemos entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Gloria al Señor. Por eso es importante lavados, limpiados y quitad. Son tres cosas que debemos realizar. En Isaías capítulo 55, versículos 6 al 13 dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión. A Dios nuestro, que será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envíen. Porque como alegría saldréis y con paz seréis conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del campo batirán palmas. En lugar de espino crecerá el ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá el mirto. Y esto será para gloria del Señor, para señal eterna que nunca será borrada. Vemos primeramente la condición que el Señor nos está dando es buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Debemos buscarle con todo nuestro corazón. La Biblia establece que me encontrarás si me buscas de todo vuestro corazón. Y el Señor muestra aún nuevamente la misericordia que tiene hacia el impío, que se convierta, que se arrepienta, que se vuelva de sus malos pensamientos, y que se vuelva al Señor, y el Señor tendrá compasión de todo aquel que se acerca a Él. Todo el que invocar el nombre del Señor, esa palabra será salvo, y el que a mí no viene, no lo echo fuera, dice la Escritura. Y después de tener una conversión genuina, el Señor ha prometido a través de ese pasaje que
nos va a dar una lluvia temprana y una lluvia tardía. Y esta lluvia temprana y esta lluvia tardía lo que va a ayudar es a que la semilla pueda germinar y pueda dar un fruto bueno para una ofrenda agradable delante del Señor. Esto lo podemos ver en capítulo 2 de Levítico, donde se ofrece una oblación de ofrenda de flor de harina. Y para ofrecer una oblación de flor de harina debemos darla de buena calidad. ¿Y cómo se obtiene una harina? A través de una buena semilla. Y la semilla puede germinar y dar un buen fruto a causa de que la tierra está saludable y en una condición adecuada para recibir la semilla. Y la tierra es preparada primeramente a través de una lluvia temprana para que la semilla pueda tener todos los nutrientes necesarios para poder germinar y echar su raíz en la tierra. Y después necesita una lluvia tardía para que termine el proceso de crecimiento y pueda dar un buen fruto. Entonces el Señor nos está prometiendo esa lluvia temprana y esa lluvia tardía en este pasaje. Y vemos también que, como vimos en la primera visión de Zacarías, habla sobre los mirtos. Y vimos que el mirto representa al pueblo de Dios que está en un cautiverio, pero que el Señor le va a dar la pronta liberación y restauración y los va a hacer volver a la tierra que Él le prometió a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Gloria al Señor. Por eso en Zacarías comienza con un llamado al arrepentimiento, y ese arrepentimiento y ese llamado se lo hace a la nueva generación que comienza a crecer después de los 70 años de cautiverio, para que se vuelvan a Dios y sean restaurados. Eso lo podemos ver en Zacarías capítulo 1, versículo 2 al 6. Por eso, hermanos, nosotros debemos enfocarnos y meditar un poco cuando en este libro se menciona la palabra mirto, ¿verdad? Y siempre debemos tener en mente, tanto como en Joel como en Zacarías, que el Señor hace un llamado a un arrepentimiento antes de que el Señor envíe juicio sobre su pueblo. El Señor da una advertencia para que la palabra se cumpla, y que cuando dice que cuerdas de amor te he traído. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver en este mismo pasaje que el Señor, Dios Todopoderoso, tiene celo por Jerusalén. Vamos a definir qué es el celo de Dios y qué son los celos, ese sentimiento que el ser humano tiene. Celo de Dios, el celo es un interés ardiente y activo por una causa o persona. Es el cuidado y el esmero en el cumplimiento de los deberes. Ese es el celo de Dios. Ahora, los celos que el hombre tiene, ese sentimiento humano, dice que es el sentimiento de inseguridad que proviene de un amor no correspondido o la sospecha de una traición. Teniendo ya claro estas definiciones y conceptos y la diferencia entre el celo de Dios y los celos humanos, podemos establecer lo que la Biblia dice cuando Dios establece que Él es celoso. No significa que Dios sea inseguro, ¿verdad?, de lo que Él dice en su palabra, ¿no? Dios es seguro, Él es fiel, Él es estable, Él no tiene ningún defecto como nosotros, Él es santo, Él es perfecto. Por lo tanto, el celo que habla la Escritura no es que Él sea inseguro, sino que el celo que Él está hablando hacia nosotros es porque Él no está dispuesto a compartir el afecto de los suyos con nadie más. O sea, que Él no quiere compartirnos con nadie más, Él nos quiere para Él. Esto lo podemos ver en Éxodo 20, versículos 3 y 6. Dice: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás. Aquí viene la frase importante: porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Entonces recordemos la definición de celo de Dios. Es un interés ardiente y activo por una causa o persona, y es el cuidado y el esmero en el cumplimiento de los deberes. Vemos aquí que dice, porque el Señor tu Dios, yo soy Dios celoso. Al pecar en contra de Él tenemos consecuencias que la palabra nos ha advertido desde hace mucho tiempo. Pero si obedecemos y no nos apartamos de Él, el Señor dice que muestra misericordia millares a los que le aman y guardan mis mandamientos y guardan mis justicias, ¿verdad? En otras palabras, que obedece las leyes divinas. Vimos que significa la palabra justicia. Entonces vemos, hermanos, que el Señor compara la relación que tiene con su iglesia como el de una pareja de noviazgo. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 32. Ahí nos da una descripción de cómo el Señor quiere y tiene una relación con su iglesia. Esos son los términos que debemos de cumplir. Esos son los términos en los cuales debemos fundamentarnos para tener una comunión con nuestro Padre Celestial. El Señor, a través de su palabra, nos hace saber que Él es celoso y que Él no nos compartirá con ningún Dios, con ningún ídolo que pueda separarnos de la comunión con Él, con ningún otro amor. Por ejemplo, en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 15, versículo 14 dice: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Dice mi hermano, porque el Dios celoso, Él no nos quiere compartir con nadie. Jehová tu Dios en medio de ti está. El Señor está en medio de nosotros. Creo fielmente en base a Proverbios capítulo 1, versículo 7, hablando del temor a Jehová, y también uno de los espíritus del Señor que habla de espíritu de temor de Jehová. Creo que eso es lo que necesitamos ejercer y ejercitar en nuestra vida, temor de Dios. Porque si tenemos temor de Dios, no vamos a traicionar su nombre, no vamos a traicionar su palabra. Y vamos a amar al Señor. Antes de cometer algún error, vamos a pensar y decir: yo amo a mi Padre Celestial, y por ese amor que yo siento por mi Padre, yo no voy a pecar delante de su presencia, porque sería traicionero a la palabra del Señor. O sea, necesitamos ejercitar el temor de Dios, recordando que el Señor está en medio de nosotros, dice la Escritura aquí en este pasaje. También el profeta Zacarías nos habla una clase del celo de Dios, pero lo vamos a ver en Zacarías 1:14 dice: me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. El Señor Dios Todopoderoso tiene celo por la nación, por el pueblo que Él escogió. Dios eligió a Jerusalén como su pueblo, como su nación. Pero el pueblo de Israel, en el transcurso del cautiverio, de la disciplina del Señor, llegó a creer que Dios ya no le importaba a Jerusalén, ya no le importaba el templo. ¿Por qué razón pensarían eso de ellos de esa manera? Simplemente porque obviamente Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido por los babilonios. Dios lo permitió, pero Dios permitió que Babilonia lo llegara a tocar y a destruir a causa de la desobediencia y el adulterio espiritual que el pueblo de Dios había cometido. Y ese adulterio espiritual lo vemos que es la idolatría. Nuestro pastor ha estado hablando mucho de la idolatría que puede haber en nuestro corazón, y eso hace una separación entre Dios y nosotros, ¿no? Porque Dios es un Dios santo y no permite ninguna iniquidad, ningún adulterio espiritual en nuestras vidas. La Biblia establece: oh almas adúlteras. Sí, solo esa frase: oh almas adúlteras. Y le está hablando a su pueblo, no le está hablando a gente que no quiere nada con él en conversa, digámoslo así, sino que le habla a su pueblo: oh almas adúlteras. Gloria al Señor.
Entonces hay un adulterio espiritual que ha perjudicado al cuerpo de Cristo para tener una relación más profunda con el Señor. Por esa causa el Señor quitó el cerco de protección y permitió que Babilonia conquistara a Israel. El Señor usó las naciones que rodeaban a Israel para disciplinar a su pueblo. Pero también Dios ha prometido que después de la disciplina Él los hará restaurar y hará justicia a su pueblo. Zacarías 1:15 dice: y con gran enojo estoy airado contra los gentiles que están reposados, porque yo estaba enojado un poco y ellos ayudaron para el mal. El Señor va a traer justicia y va a ir en contra de los enemigos que oprimieron a su pueblo, en el cual Dios los utilizó para disciplinar, corregir y hacer que el pueblo volviera al camino correcto. El libro de Ezequiel también profetiza el celo divino, que el Señor va a justiciar a los enemigos de Israel y nuevamente promete que traerá una restauración a su pueblo. Ezequiel capítulo 36, puede usted leerlo del versículo 3 al versículo 10, lo puede tomar como una referencia. Esta oportunidad tomaré el versículo 5 que dice: por eso así dice el Señor Dios, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, que se han apropiado para sí de mi tierra como posesión, con alegría de todo corazón y con desprecio de alma, para dejarla como presa. Aquí el Señor dice: ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra Edom. O sea, el Señor tiene un celo hacia su pueblo y te hará justicia a su pueblo y lo restaurará. Porque así dice el Señor: he aquí yo he hablado en mi celo y en mi furor, porque habéis soportado los insultos de las naciones. Pero versículo 9, versículo 10 de este mismo pasaje, Ezequiel 36, el Señor profetiza una pronta restauración de su pueblo después de haberlos disciplinado, después de que el pueblo se vuelva a Él de todo corazón. Nuestro Padre Celestial tiene celo por Jerusalén. Nunca ha dejado a su pueblo aún hasta estos últimos tiempos. Las promesas que Él le realizó a su pueblo en las Escrituras en estos tiempos, esas promesas están vigentes para su pueblo, para su nación. Por eso la Escritura nos exhorta y nos dice: orad por la paz de Jerusalén. Nosotros debemos amar y bendecir a Israel, porque es el pueblo elegido de Dios, y por su gracia, en base a Romanos capítulo 11, el Señor a nosotros los gentiles nos ha hecho partícipes de pertenecer a ese pueblo, a esa nación. A través de la sangre del Cordero nosotros pertenecemos ahora a su pueblo también, y tenemos las mismas promesas, porque el Señor nos ha hecho hijos de Dios también a través de Jesucristo. Por esa causa el Señor tiene celo por Jerusalén. Él tiene un deseo de estar en su ciudad. De todas las ciudades del mundo, Él eligió a Jerusalén, la escogió a esta nación para poner allí su nombre. Lo vemos en 1 Reyes capítulo 11, versículo 36, dice: y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga siempre una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo he escogido para poner allí mi nombre. Aunque el Señor permitió que fuera destruida, fuera devastada y llevado en cautiverio su pueblo, el Señor ha prometido que la va a reedificar, pero la va a reedificar en un fundamento limpio, ya santo, ya sin mancha. El Señor, para poder restaurar, para poder levantar nuevamente, lo que necesita primero es destruir o arrancar de raíz toda especie de mal que hay en el corazón de su pueblo. Esto lo podemos ver en Jeremías capítulo 31, versículos 27 y 28, que dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová.
¿Ya vio? Aún en la disciplina el Señor tiene cuidado de nosotros para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir. O sea, el Señor a través de la disciplina lo que va a hacer es quitar todo aquello que no le agrada a nuestra vida. ¿Verdad? Significa que destruirá. Pero después de haber disciplinado, ya cuando el Señor se da cuenta que sus hijos ya están consagrados, purificados, santificados, y hay una comunión más estrecha con Él, entonces viene y Él, sobre ese fundamento que el Señor levanta en nosotros, ese fundamento de pureza, entonces comienza a edificar nuestras vidas y a plantar la buena semilla, su simiente. Gloria al Señor, eso lo ven en el versículo 28. Gloria al Señor. Y entonces en Zacarías capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión, en ella será reedificada mi casa. Gloria al Señor. Declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes. Otra vez el Señor consolará a Sión y de nuevo escogerá a Jerusalén. Esta es una promesa que el Señor hace cuando ya ve que el objetivo de la disciplina que Él permite surte efecto en nuestras vidas. Surge un efecto de pureza, de santidad. Ya cuando el Señor ve eso, la disciplina es quitada y comienza a edificarnos, a restaurarnos, a darnos las bendiciones, a rebosar de gozo, de alegría, a darnos consuelo. Nuevamente, gloria al Señor. Ahora, esto lo podemos traer a nuestra vida espiritual. Si queremos que el Señor nos restaure nuestras familias, que el Señor restaure nuestra casa, primero debemos examinar nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay ahí que no le agrada al Señor? Después de examinar nuestro corazón debemos quitarlo, es de quitar la maldad de vuestros corazones, lavados y limpiados. Pues debemos arrancar y destruir todo lo malo que hay en nuestra vida. Y después de esto, hermano, el Señor va a poder sembrar su buena semilla, nos va a edificar sobre una buena base, limpia y santa. Lo puede ver en Jeremías 31:28, que aún en medio de esa disciplina el Señor tiene cuidado. Y Salmo 69, versículo 35-36 dice: porque Dios salvará a Sión, edificará las ciudades de Judá, para que ellos moren ahí y la posean, y la descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre morarán en ella. Todo esto el Señor quiere hacer es para que nosotros seamos santos, porque Él es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que, hermanos, el mensaje en esta ocasión, en este estudio, es: lavaos y limpiaos y quitad la maldad de vuestros corazones, y el Señor nos volverá a reedificar y nos dará toda bendición espiritual cuando nuestra base, nuestro fundamento sea puro y santo delante de su presencia, a través de la sangre del Cordero. Así que, hermanos, sigamos adelante, no desmayemos, hagamos todo para la gloria del Señor. Que Dios me los bendiga y me los proteja del mal en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén.